Profesionales en la Convergencia. Y para hablar precisamente de este tema está con nosotros el ingeniero Luis Valle, director del programa en TV Digital y Nuevas Plataformas de la Universidad de La Matanza, especialista en televisión digital con reconocimiento internacional. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. En esta jornada. El tema convergente, lo nuevo, la televisión digital, sí, que viene avanzando ahora en América Latina, sí, a grandes pasos, o también lo que es el servicio web a demanda, o on demand, si lo queremos decir más, de una manera más sí, inglesa o cool. ¿Cómo convive todo junto? ¿No? ¿Hay lugar para todos? ¿Es pacífica esa convivencia? ¿Es limitado? Es complicado. Sí, es complicado, claro, me faltó esa pregunta. Es inevitable para Latinoamérica, porque Latinoamérica, por un lado, tenemos centros urbanos como Buenos Aires, San Pablo, Córdoba, Rosario, donde, por lo menos en algunas porciones de la población, se tienen los mismos servicios que los países más avanzados. Ahí es donde valen muchas de las cosas que nosotros estamos hablando. En realidad, muchas veces nos situamos como si ya fuéramos Estados Unidos o Europa cuando hablamos tanto de Internet y todo eso. Pero no tenemos que olvidarnos que tenemos otra realidad donde hay muchos lugares donde no llega la televisión, ni siquiera la analógica, donde uno quiere sintonizar una radio y a veces no hay nada, o hay de otros países. La Internet no existe, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío es muy grande para todos los que estamos en los medios, desde los que estamos en la parte técnica hasta ustedes que están en la comunicación, porque tenemos que manejar todas esas alternativas. O sea, en ese sentido, nuestro trabajo es más complicado y más difícil que si estuviéramos en Nueva York o en Londres. Porque ahí, bueno, ahí sí nos preocuparía, es decir, estaría todo dado, que los celulares funcionan, que hay internet, que hay banda ancha, y nos preocuparíamos qué comunicar, cómo comunicar, los nuevos medios y todo eso. Como que ya está todo hecho allá. Claro, digamos, ustedes vieron, hay muchas veces que hay series que nosotros vemos, bueno, en Netflix, por ejemplo, los sí, que podemos hacerlo, y yo digo, bueno, esto puede funcionar en esos países, pero en la Argentina, ciertas, por ejemplo, de Homeland, cuando el tipo está con los explosivos y está en la Casa Blanca, en la Casa Mata, qué sé yo, y está por hacer explotar todo, y no lo hace porque también estoy haciendo un spoiling para el que no lo vio. Sí. Pero la hija logra comunicarse con él. Y eso lo dan por sentado que puede ocurrir. O sea, el guionista que pensó esa escena dijo, ni pensó, se le va a cortar, va a tener línea, va a haber portadora, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros en la Argentina y en Latinoamérica en general nos manejamos con esa realidad. Yo creo que ustedes como profesionales, cuando salgan, cuando se reciban, van a tener que estar pensando en todas esas alternativas y posibilidades de quién los está recibiendo. O sea, tienen que pensar que por ahí los está viendo alguien con una pantalla de alta definición o súper alta definición, o por ahí alguien con una pantallita celular, o alguien con un televisor inclusive blanco y negro, ¿no? Y tienen que pensar en qué situación está, o sea, si está en una ciudad, si está viajando, si está en el campo, si está en una villa de emergencia. Entonces, es más complejo. Esta semana en Buenos Aires hubo un montón de eventos, ¿no? Estuvo Caper, hubo un evento de la Usina del Arte, hubo otro evento de Internet, o sea que se manejaron muchas tecnologías y se dijeron muchas cosas, vino gente del exterior. Y un concepto que me quedó fue que hablamos mucho de convergencia, pero en realidad estamos en una situación divergente. Porque antes para ustedes era muy sencillo, digamos, iban a trabajar en una radio o en un canal de televisión, y más o menos ya sabían quién iba a ser la audiencia. En cambio ahora hay una multiplicidad de pantallas, de dispositivos, de redes, entonces no saben bien. Parte de la inseguridad es que no saben bien quién los va a recibir y todo eso. Y recién yo lo escuchaba a Luis Otero y decía, el minuto es, tenemos que estar siempre cuidándolo y qué sé yo. Pero eso es la televisión lineal, porque si ustedes están en el on demand, eso ya no es tan grave. Seguramente habrá tiempos dentro de los cuales no podrán excederse porque estará contratado un cierto tiempo, los estudios, qué sé yo.
pero ya no van a tener la presión del vivo, digamos, ¿no? El vivo va a seguir existiendo siempre, porque siempre va a haber partidos de fútbol o acontecimientos políticos donde la gente va a querer saber en el momento qué es lo que está ocurriendo. Un plebiscito, una elección nacional, qué sé yo. Pero lo que estamos viendo que ocurre ahora y que caracteriza el momento actual con respecto a los medios tradicionales es el on demand. O sea que cada televidente o cada... ya las palabras que van quedando antiguas. Claro, cada usuario de un medio se va produciendo su propio canal, su propio programa. Ve un poco on demand, ve un poco en vivo, pero creo que es importante que no nos enajenemos con muchas discusiones que en realidad todavía no son nuestras. O sea, cuando nos están hablando de cosas que van a ocurrir cuando venga la Internet de las cosas, por ejemplo, están hablando, ¿no? Pero eso va a tardar en llegar acá. Precisamente al respecto, mi pregunta va en el sentido de que si bien hay nuevas formas de consumo en la comunicación on demand, también hay otras realidades de medios más alejados de los centros urbanos que todavía no han llegado a ese nivel. ¿Cuál es el desafío nuestro como profesionales de no quedarnos en un solo ámbito y también poder llegar a los otros ámbitos sin alejarnos de la convergencia? Yo creo que el desafío es lograr que cada persona o cada comunidad pueda desarrollarse plenamente en el lugar donde está, sin tener que venir a Buenos Aires, digamos. En ese sentido, bueno, y acá quiero revalorizar el tema del trabajo en equipo, en el sentido de que esto es multidisciplinario, tenemos que colaborar los ingenieros, que podemos hacer la infraestructura, las redes, los abogados por el tema regulatorio, los economistas para que todo cierre, aunque sea algo que lo provee el Estado, los que hacen contenidos y ustedes, ¿no? Una vez que está todo dado, o sea, supongamos que el primer objetivo es tratar de llegar con red a todos lados, o sea, red, canales de televisión, a todo el país, ¿no? Una vez que eso se logra, creo que la tarea de ustedes específicamente es tratar que los cordobeses sigan transmitiendo con su acento cordobés, los mendocinos, y hablando de sus cosas locales, ¿no? O sea, no tratar de parecerse a lo que se ve en Netflix. O sea, la Argentina lo que tiene que tratar para lograr sobrevivir en la globalización es ver cuáles son las cosas valiosas que tiene, por ejemplo, los paisajes, por ejemplo, la cultura, y participar de la globalización con su propia cultura, con la cultura argentina, ¿no? ¿No corremos riesgo, perdón, de que se pierda un poco lo propio al ser tan abarcativo? Esto que decías me dejaste pensando, de quererse parecerse a, imitar a, al ser todo tan masivo ahora, que se pierda lo personal. Bueno, hay una gran tendencia a que eso ocurra. Nosotros en La Matanza hacemos unas reuniones cada 15 días, que también son multidisciplinarias, ¿no? Y una directora con mucha trayectoria, que yo la conocía recién, pero tal vez ustedes la conocen, Belexia, creo que se llama. Bueno, dijo, tengamos cuidado, dice, porque Hollywood fue muy exitoso, pero detrás de lo de Hollywood venían sus heladeras, sus autos, etc. Y ahora con Internet y con Netflix y todo eso, pasa eso. Más cuando uno ve que lo de Netflix, no sé si seguramente les pasa a ustedes también, es adictivo. Evidentemente tienen un nivel de manejar las emociones, más que nada, que uno se queda enganchado. Entonces, creo que hay un desafío para todos nosotros, y ustedes que están en la comunicación, en que eso no ocurra, o en todo caso que haya una mezcla con lo argentino también. Una cosa que es notable, por ejemplo, qué sé yo, los países europeos, todos han mantenido su identidad, si bien están integrados, ¿no? Mantienen sus idiomas, a pesar de la evolución tecnológica. Así que yo creo que es posible. Entre nosotros y Brasil, por ejemplo, también. Y es más para un desafío de los que están del lado, no detrás de cámaras, sino los que están presentes como para comunicar lo propio. ¿El público que quiere hacer alguna pregunta? Aprovecharlo a Luis. Que no va a spoilear, ¿no? Prometés no spoilear más Netflix. Más. Bien. Sí, ¿qué tal? Norberto, de Locución Tercero. En este marco de convergencia, ¿cómo debería ser la formación de los profesionales?
Bueno, yo creo que tiene que ser lo más multidisciplinaria posible. O sea, como no sabemos exactamente qué es lo que va a venir, me vas a acordar que yo hice ingeniería electromecánica y orientación electrónica, me recibí en el 80, que como siempre Argentina estaba en crisis y qué sé yo, y los profesores nos decían, porque nos daban materias de todo, veíamos nosotros, ¿no? Yo quería hacer electrónica, pero nos daban mecanismos, decía, y lo hacemos porque no sabemos en qué van a trabajar. Porque recién en los 90 empezó un poquito a... Bueno, acá pasa lo mismo con ustedes. Un poco, aunque el país estuviera bien económicamente, tendríamos siempre estas cuestiones. Básicamente porque no somos un país que produce tecnologías. Porque, por ejemplo, si uno fuera a Grecia, bueno, ya sabe que tiene que elegir, por ejemplo, para TV digital el estándar europeo. Y para otras cosas, pongo eso como ejemplo. Si uno es México, elige el estándar norteamericano. Ahora, si uno es Brasil o es Argentina, hay bombardeo de varias, bueno, los japoneses, norteamericanos, europeos, chinos, todos quieren que uno elija, y no hay una razón muy valedera para elegir uno u otro, porque o hay tantas razones para elegir uno o elegir el otro. Entonces, ya ahí hay un problema. Nosotros no producimos la tecnología, tenemos que comprarla. Eso hace que nos cueste mucho más seguir las carreras tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros a duras penas vamos instalando la TV digital y ya nos dicen, no, ya eso no sirve, es todo celular, qué sé yo, 3G, no, 3G no, 4G. Y cuando vamos a empezar a instalar 4G, no, 5G. Y ya está empezando en el 6G, en el Internet of Things y todo eso. Con el tema de los, como digamos, la tecnología después define los formatos, entonces los formatos van quedando definidos en base a lo que... Porque, por ejemplo, nosotros ahora hablamos de Netflix, que es video on demand, pero para poder tener Netflix hay que tener por lo menos 1 mega. O sea, aquellos lugares de la Argentina donde no llega, donde la internet no tiene 1 mega, están fuera del video on demand. Entonces, el desafío nuestro es ese, ver en qué parte del país estamos, cuál es nuestro público. Y otra cosa que yo estaba pensando cuando venía para esta reunión, ¿cuál es la función principal de ustedes? Humanizar la tecnología. ¿Cómo sería ese paso? Claro, ¿cuál es la función principal? Porque, digamos, el usuario está ante un dispositivo tecnológico, una pantalla, es todo muy tecnológico, ¿no? Electrónica. Ustedes, de alguna manera, tienen que transmitir sentimiento a lo que es un ser humano, mientras no los reemplacen con robots, que eso ya también puede llegar a pasar. Sí. Puede pasar. Bueno, ha sido interesante el aporte que nos ha hecho el ingeniero Luis Valle, a quien le agradecemos por su presencia y esperamos contar con ella en una otra oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias, Luis.